El cuestionado periodista Daniel Coronel, tras haber filtrado un audio en el que María Fernanda Cabal opina acerca del presidente Iván Duque, ha logrado el efecto contrario de lo que pretendía, pues ahora más que nunca los que creemos en Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal estamos más que seguros que la democracia en Colombia hay que defenderla por encima de nombres o candidatos, y más ahora ante una inminente amenaza socialista que se cierne sobre este país. Esta mañana empezó a rodar un audio de una conversación mía que se oye lejana con alguien que me ha costado trabajo recordar quién es. A mí me llama mucha gente, de hecho yo no soy una persona distante, yo le contesto siempre a la gente en WhatsApp, a veces es agotador. Yo tuve en un momento que cambiar mi número y dárselo a un asesor porque era imposible contestar 400 chats diarios, se lo dejé para que todo lo que fuera demasiado urgente me lo pasara y lo demás ella, porque sé que la gente quiere comunicarse con sus gobernantes o con sus representantes, y uno es un representante de la gente. ¿Qué veo yo y para qué sirven estas plataformas? Para que la comunicación sea mucho más directa y sin intermediaciones, que es lo que pasa siempre con el poder, que el poder aleja y siempre hay alrededor personajes que terminan generando también unas diferencias en la percepción de la realidad del gobernante y de los gobernados. Aquí empecé yo a ver desde esta mañana, aunque el ruido ya venía desde hacía 3 días, que iba a salir un audio con unas grabaciones explosivas, y yo decía para mis adentros, pero ¿qué será, por Dios? Entonces yo soy una persona con mucho humor, a veces toda esta política de cancelación, de señalamiento, le acaba uno hasta con la felicidad y con el humor. Yo decía, bueno, pero ¿yo qué he hecho? No tengo novio, ¿no? No estoy haciendo negocios con nadie, que uno diga, tengo contratistas, ¿qué será? ¿Qué será? Pensé tanto que después dije, que saquen lo que tengan que sacar. Pues resulta que es el audio que ya ha corrido todo el día con distintas tendencias, con el nombre mío, con el apellido, y es un audio donde una persona, un señor que dicen que es militar, pero no lo tengo en el radar, de hecho no creo que sea exmilitar, empieza a hablarme de qué nos pasó, de qué va a pasar, del gobierno, y yo, muy espontánea, porque es una conversación privada, que es lo más triste, que los medios se vuelvan famosos usando la privacidad de las personas, cuando si algo hay que cuidar es eso, así como el periodista cuida la fuente, la privacidad es sagrada si queremos seguir viviendo en libertad. Entonces veo yo la conversación que arranca y él hace preguntas. Hoy que escucho me percato de que esa persona del otro lado de pronto quería sacar más información. Y yo le dije algo que yo he pensado porque yo no oculto los sentimientos. De pronto, ¿cuál es mi error? Es no parecerme al político tradicional, es no tener disfraces, es no pretender caerle bien a todo el mundo, pero tampoco estar hiriendo a la gente que no me sigue. Claro que yo contesto, no todas las agresiones porque aprendí que era innecesario, solo las que ameritan aclaración. Entonces, el engaño en la política parece que es parte del arte de la política y el público se acostumbra a que le digan mentiras. Y cuando elige un gobernante y ve que no le cumplieron, se frustra y le da rabia. Pero si se le dice la verdad al público descarnada, se incomoda. La verdad incomoda, por lo menos lo que yo he manifestado desde el principio. Y aquí quiero hacer claridad absoluta. Yo sentí una distancia de este gobierno desde el principio. Yo respeté la decisión del partido. La mayoría de nosotros, los que están por lo menos de mi lado, que son lo que uno llama de la centroderecha o de la derecha, como me considero yo, sin ningún rubor ni pudor, porque se ha desfigurado tanto la palabra, que la izquierda se siente la campeona siendo la depredadora, atacando a una derecha que lo único que quiere es un Estado pequeño y libertades individuales. La creatividad es individual, no colectiva. Entonces, empezamos a ver que los que estaban en el grupo nuestro querían a Nieto. No quedó Rafael Nieto. Bien, uno se acoge y uno finalmente se acomoda y se alinea. Pero desde el principio yo sentí que había una distancia y he sido clara y lo he dicho en Zoom, lo he dicho en los Space. Yo siento que el presidente empezó a gobernar alejado de las bases que lo eligieron, alejado del legado del presidente Uribe. Y lo manifesté en distintos escenarios. De hecho, en las pocas invitaciones que recibimos la bancada al principio, la última fue prácticamente rogada por María del Rosario Guerra para que el presidente se reuniera con nosotros.
había mucha vanidad por parte de él, había escogido un gabinete bastante distante de lo que eran nuestras ideas y, repito, el legado del mejor presidente de los últimos 100 años de Colombia, con sus defectos, porque los humanos tenemos defectos, que nos devolvió patria, porque esto era un Estado fallido, y empezamos a ver que un ministro no era, que el otro era y empieza la inconformidad, y uno tratando de buscar un acercamiento y de decir qué se tenía que hacer, y cada vez la distancia fue peor. Eso no solo lo digo yo, eso se siente en la base uribista. Esa base uribista que se alejó, porque ellos nunca se van del todo, porque la coherencia y el sentido común están allí. Se alejaron porque cuando usted no lo miran, usted se va. Y yo recogí buena parte del que se había ido, del conservador, del uribista, del cristiano, de aquel que se sentía totalmente abandonado. Lo hice durante la campaña de la candidatura por el Centro Democrático, lo viví, lo sentí. Tuve la claridad de las ideas que expresé en ese momento. Estudié los temas a fondo, me reuní con las juntas directivas del sector productivo, del sector real de la economía, y vi que gobernar es fácil cuando usted entiende lo que es la generación de riqueza y cuando usted no debe por ningún punto de vista darle el poder a los tecnócratas, creyendo que van a reemplazar a los políticos porque los políticos son ladrones y los tecnócratas no. Siempre va a haber un margen, desafortunadamente, de corrupción mientras no hayan las tecnologías suficientes de información que controlen esa capacidad de gasto que tienen las entidades públicas. Pero el que fuera tecnócrata hace que hubiera más distancia. Al menos el político está más cerca de sus electores, el tecnócrata no. Y el tecnócrata llega a un escenario donde nunca ha tenido poder y se enloquece. Eso también fue otro fenómeno que yo vi que le sucedió a este gobierno de pronto de buena fe, pero no lo era. Siento que pudiendo tener el gabinete más espectacular, porque en Colombia hay gente demasiado buena, de mucha estatura intelectual y trayectoria, no los quiso tener, los pudo tener. Y después se sintió un distanciamiento con el mismo presidente Uribe. Luego viene todo este proceso de la persecución al presidente Uribe, que es inaudito, por Dios. O sea, son cosas que saltan a la vista, que a usted le hagan una imputación de 1.400 páginas, o sea, algo inaudito, que a usted le digan a gritos que es que este señor Monsalve tiene bienes escondidos y nadie investigue nada, y Uribe puesto al escarnio público con una planeación de medios perfectamente organizada, como lo que nos están haciendo a nosotros ahora, donde todos los ataques vienen a través de distintos columnistas, que si uno hace la trazabilidad es como cuando uno hace un organigrama criminal. Pero como es la prensa, es intocable. O sea, ¿qué tal que a ellos les filtraran una conversación como la mía? Inmediatamente salen corriendo, dicen que los van a matar, entonces piden asilo y le echan la culpa al gobierno de turno. Yo todavía no sé si quién interceptó o grabó o filtró, no tengo ni idea, pero ni siquiera me importa en el sentido de que voy a investigar. No, me importa en cuanto a un medio que viola la privacidad de las personas. El día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije, no me arrepiento. Nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto, las palabras salidas de tono son palabras que uno dice cuando está en una conversación privada. Y digo yo también, y me dio risa el otro día, cuando me decían, es que usted en esa grabación dice muchas groserías. Yo dije, ay Dios mío, sí, peco por eso, pero a veces creo que es que me estoy pareciendo al ingeniero en el vocabulario. Inevitable esa emotividad con de pronto usar palabras groseras, pero era privada la conversación. En público ustedes nunca me verán hablando así. Mi inconformidad está allí plasmada. Siento que el presidente Duque nunca tuvo la identidad con el legado del presidente Uribe. Siento que llegó a la presidencia que él no se lo esperaba. Yo pensé de verdad que se iban a poder hacer reformas importantes que simplemente se aplazaron. Y yo no puedo desconocer que a él le tocó enfrentar la barbarie de los paros, de la toma guerrillera que llaman paro nacional, y que muchos medios simplemente maquillaron como estallido social. No, señor, esto no fue ningún estallido. Esto fue programado y calculado.
Y esto es el cerebro del ELN con toda la internacional progresista que hoy cobija a Gustavo Petro. ¿Cuál es mi rabia? Que en el 2019 ni siquiera este presidente y quienes lo rodearon entendieron cuál era la magnitud de la guerra urbana. El ELN nos urbanizó la guerra. Eso fue el legado de la paz que nos dejó Santos. Liberar a todos los asesinos como Majin Buu para que mate inocentes, para que llene de dinero los bloqueos y la primera línea de Cali. Recuerden que Majin Buu fue liberado por la JEP después de ser condenado 31 años y llevaba 14 años de explosivista indígena NASA. Y él fue el que mató a la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca. Pero esta memoria tan pobre nuestra ya se nos olvidó, como se olvidó el asesinato del COVID de Brando a manos de indígenas, que si hubiera sido al revés con sevicia, ¿no?, del conductor contra los otros, entonces la noticia es distinta. Estamos viviendo un momento muy crítico como país, muy crítico. Y como les digo, lo que expresé es lo que siento, no me retracto. Yo voy a abrir a preguntas, Zulán, para que usted recoja algunas de esas rápidamente. Y lo que les tengo que decir es que mi preocupación es por este país, que mi independencia y mi forma de pensar, que es directa, la gente, hasta el adversario, puede confiar en mí porque soy coherente, porque lo que defiendo lo defiendo con claridad, porque no soy teórica, porque todo lo he vivido en mi vida, porque sé cómo hacer empresa, porque he hecho riqueza, porque me he quebrado, porque sé que Colombia vive una gran tragedia en cuanto a que es un país atrapado, como si lo hubieran amarrado. Yo describo a Colombia como un país cartelizado. Detrás de cada norma hay un dueño. Detrás de cada ley que sale del Congreso hay un monopolio privilegiado y el resto del país aguantando, soportando, teniendo que llevar un peso en sus espaldas. Si aquí se entendiera que el presidente que llegue tiene que coger una tijera y cortar los monopolios, cortarlos en todo sentido, gozar de la economía capitalista a la que no tenemos acceso porque la gente no accede a un crédito, gozar de lo que significa la economía de libre mercado, la creatividad individual, este país cambia, sin descuidar la seguridad y sin descuidar seguir protegiendo a los ciudadanos y seguir frenando la expansión de la coca. Aquí hay que generar unos cambios muy serios, pero no el cambio que propone la mamertería, porque entonces ahí sale el del pacto histórico o histérico hablando de cambio. ¿Qué cambio va a hacer si la izquierda no sabe hacer nada sino destruir? ¿Cuál cambio? ¿Volver el Estado gigante? ¿Perseguir al ejército como está haciendo Boris en Chile? ¿Perseguir a la fuerza pública? ¿Cuál es el cambio? Si los más ladrones son ellos, sin desconocer que la corrupción es transversal porque es un fenómeno de conducta humana que en Colombia se exacerba, porque en Colombia roban desde el rico hasta el pobre, desde el ministro con la cartera más abultada hasta el alcalde del municipio más pequeño, porque es una ausencia de valores y una pérdida del temor de Dios.